Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El mundo de la revista de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Entre las recientes tensiones entre la charla, ahora la tensión ha aumentado aún más con la entrada de Atay Ulusoy en el negocio. El hecho de que Demet comparta protagonismo con Atay en su nueva serie provocó en Can una crisis de celos que a punto estuvo de iniciar una guerra entre los excónyuges. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como Can esperaba. Porque Demet rompió su silencio e hizo tal salida a Can que el eco aún resuena entre bastidores. La nueva serie, Cenizas y Lágrimas, protagonizada por Demet Özdemir y Atay Ulusoy, causó un gran impacto desde el primer día de su emisión. Mientras los espectadores admiraban la armonía escénica de estos dos nombres gigantes que llevaban años sin juntarse, lo que ocurrió detrás de la cámara cayó como una bomba en la agenda de la prensa sensacionalista. Según las acusaciones, el hecho de que Demet y Atay estuvieran juntos con frecuencia fuera del plató no escapó a la atención de Can Yaman. Can dijo a su círculo cercano: ¿tenía que hacer eso? No bastaba con jugar en la misma serie, también posan en actitudes íntimas fuera, dijo, casi vomitando rabia. Sin embargo, la respuesta de Demet no se hizo esperar y fue bastante clara: tú no decides con quién trabajo, con quién paso el tiempo. El arrebato de Demet contra Can no fue solo un resentimiento, también fue la expresión de los sentimientos que había acumulado durante años. Al parecer, Demet llevaba mucho tiempo perturbada por el comportamiento celoso de Can. Can, que cuestionaba los proyectos de Demet durante su matrimonio y quería que se distanciara de sus compañeros, no abandonó este hábito a pesar de su divorcio. Según las noticias del plató, Demet se enfureció cuando se enteró de que Can presionaba a algunos de los empleados del plató e intentaba filtrar información desde dentro durante sus escenas con Atay. Es inconcebible que llegues tan lejos. Ya no tienes el control de mi vida. Se supo que echó el resto a Can diciendo. El frente de Can Yaman interpreta los acontecimientos de otra manera. En unas breves declaraciones a la prensa, Can dijo: mi problema no son los celos, Demet está a salvo. Atay puede ser una buena persona, pero también cometió errores en el pasado. Solo estoy siendo cauto, afirmó. Sin embargo, esta explicación no convenció mucho a la opinión pública. Can sigue intentando controlar a Demet, o aumentaron los comentarios en las redes sociales, mientras que algunos usuarios dijeron: la única preocupación de Can es volver a llamar la atención. La dura reacción de Demet no se limitó a una sola declaración. En un comunicado dirigido a su círculo más cercano, aseguró que Can siempre ha intentado establecer una superioridad sobre las mujeres de su vida, pero que él ya no formará parte de este juego. Can lo ve todo como un guión. Cada uno interpretará su papel, él será el protagonista. Pero yo soy actor, pero no juego según el guión de nadie en la vida real, dijo Demet. El nombre que se mantuvo más tranquilo en todos estos acontecimientos fue sin duda Atay Ulusoy. El actor hizo una breve y clara declaración tras la noticia: hago mi trabajo. Trabajamos con mi compañera Demet en el respeto y la confianza. Los comentarios sobre nuestra vida privada no nos comprometen. Sin embargo, las acusaciones que circulan por los lobbies demuestran que Atay también perdió la paciencia con el tiempo. Especialmente los interrogatorios de Can sobre sus amigos comunes y las insinuaciones sobre la intimidad entre él y Demet perturbaron a Atay. Se afirma que dijo a un amigo íntimo lo siguiente: la presión de Can sobre Demet no ha terminado. Pero ya no hay nadie ante quien callar. Evaluando los acontecimientos, los expertos de la revista afirman que esta crisis es en realidad mucho más que un triángulo amoroso. Aunque la relación de Can y Demet haya terminado, se dice que el vínculo emocional entre ellos aún continúa y Can no está listo para dejar a Demet por completo. Para Can, esto no es solo una serie, es un reto. Cada situación en la que no puede participar en la vida de Demet le duele por dentro, dijo una fuente, afirmando que Can intenta intervenir constantemente por este motivo. Ahora las miradas están puestas en los rodajes de las series de Demet Özdemir y Atay Ulusoy. Mientras la energía del dúo se refleja en las pantallas, es una cuestión de curiosidad si esta armonía se extenderá a la vida privada. Si llegarán nuevas declaraciones desde el frente de Can Yaman, y si esta crisis crecerá aún más, parece marcar la agenda. Pero hay una cosa segura:
Demet escucha ahora a su manera, no las palabras de Can. A pesar de la clara actitud de Demet, Can Yaman no dio un paso atrás. Al contrario, empezó a rodear físicamente a Demet, utilizando su oficina cercana al estudio donde se rodaba la serie. Esta situación inquietó a todos los presentes en el plató. Uno de los trabajadores del plató describió lo sucedido de la siguiente manera. Can se sienta en una cafetería cerca de aquí casi todos los días. Está constantemente hablando con alguien, parece como si sacara información de dentro. Demet estaba claramente perturbado, pero el equipo de producción aún no ha tomado ninguna medida oficial. Estos comportamientos demostraban que los celos de Can habían traspasado ya los límites profesionales. El intento del equipo de producción de continuar su trabajo bajo esta presión hizo que las preguntas ¿terminará esta serie?, aparecieran en los lobbies. Tras todos estos acontecimientos, Can Yaman hizo un post muy llamativo en su cuenta. Publicó las siguientes palabras escritas en blanco sobre fondo negro. Para todos los que me quieren dejar fuera de juego, la verdad es muy pronto. Las máscaras caerán. Aunque no estaba claramente escrito a quién iba dirigido el post, estaba en boca de todos que se refería al dúo Demet y Atai. Los comentarios estallaron tras este post. Podemos todavía no puede aceptar lo que pasó. ¿Por qué ha guardado silencio hasta ahora si va a revelar la verdad? ¿Qué es esto sino una amenaza? La comunidad de revistas habla ahora de cuáles son los hechos de Can y cuándo se harán públicos. Algunos sugieren que Can tiene correspondencia privada o imágenes sobre Demet. Frente a todas estas presiones y rumores, Demet Özdemir se pronunció por fin. Durante su blog difundido en su canal personal de YouTube, dio un mensaje indirecto pero muy claro. Ya no organizo mi vida en función de nadie. Con quien trabajo, con quien paso el tiempo es decisión mía. Soy una mujer adulta y no respondo ante nadie. Estas palabras recibieron un gran apoyo, especialmente de los defensores de los derechos de la mujer. En las redes sociales, el hashtag #DemetAkkinisAbunuyor estuvo entre los temas más comentados del día. En los próximos días se sabrá cómo reaccionará la productora ante estos acontecimientos, cómo se reflejarán en el flujo de emisión de los nuevos episodios y si Demet continuará con el proyecto. Sin embargo, parece que Demet ya no es la antigua Demet. Ha tomado las riendas de su propia vida y está decidida a salir por completo de la sombra de Can. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.